Estamos en comunicación en este momento con Enrique Urquidi, diputado de Comunidad Ciudadana, jefe de bancada de diputados. Diputado, le agradezco mucho por este tiempo. A ver, yo le consulto algo que me llamó la atención. El hecho de que la sucesión de Andrónico Rodríguez fue ilegal porque Choquehuanca no le dio el permiso. Y por eso no vale absolutamente nada, más allá de que haya asumido la presidencia y esté inhabilitado o no tenga la capacidad de asumir la presidencia y la presidencia de la Asamblea de manera conjunta. Eh, ¿Cómo ven esta situación? ¿Cómo ven la postura del arcismo que asegura que todo lo que hicieron el pasado jueves no vale? Muy buenos días, César. Un verdadero placer estar nuevamente en tu programa. Un saludo para ti, para todo tu equipo y, por supuesto, para la audiencia que lo sigue. Eh, Son argumentos desesperados, sin ningún tipo de consistencia, esos que manifiestan lo que tú acabas de decir. Primero, hay que hacerles recuerdo que, como siempre sucede, el movimiento al socialismo tiene problemas en interpretar la sucesión constitucional. Sucedió con la presidenta constitucional Yanine Áñez y hoy sucede con el presidente que estuvo en ejercicio de la Asamblea, el señor Andrónico Rodríguez. Aquí hay un antecedente que los del MAS se olvidan. Y es que no fue primera vez pues, que el presidente del Senado convocó a una sesión. Han habido un par de ocasiones desde el año 2021 que el señor Andrónico Rodríguez dirigió la Asamblea Legislativa ante la ausencia del presidente Luis Arce Catacora. Es más, ustedes recordarán que el señor Freddy Mamani, quien era presidente de la Cámara de Diputados, él también llegó a convocar a una sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional en el marco de esta sucesión constitucional que permite y te habilita ejercer circunstancial y temporalmente el cargo de presidente nato de la Asamblea. Por lo tanto, los hechos hablan por sí solos, las evidencias están ahí y todo lo demás son acciones y son discursos vacíos para descalificar una sesión absolutamente legal, constitucional y legítima en la que estuvieron 28 senadores de 36 y estuvimos 78 diputados de 130, lo cual para nosotros aquí no hay lugar a ningún tipo de discusión ni de falso debate, porque no vamos a entrar a esa lógica y no vamos a entrar a ese escenario. La Asamblea Legislativa se ha pronunciado como primer órgano del Estado y por lo tanto la decisión que hemos asumido en la anterior sesión ha sido una decisión en la línea de una respuesta institucional al país, que es lo que estaba aguardando el país. El país estaba aguardando certidumbre en las elecciones judiciales, estaba aguardando que se vayan los autoprorrogados y por supuesto que también estaba aguardando la aprobación de un préstamo para la construcción de la doble vía Confital-Bombeo, la aprobación del propio decreto presidencial del señor Luis Arce para el indulto y amnistía. Y en esa circunstancia la respuesta institucional ha sido clara y el mensaje político también para el presidente Arce está clara. El señor Arce no puede seguir pretendiendo gobernar judicialmente con autoprorrogados, con usurpadores, y tiene que entender que él ha sido elegido para gobernar democráticamente con la Asamblea Legislativa Plurinacional. Diputado, las normas, David Choquehuanca las ha enviado al Tribunal Constitucional para un control constitucional. Y obviamente esto genera dudas de lo que puede pasar, sabiendo cómo se está manejando el Tribunal Constitucional. ¿Qué va a pasar con estas normas si ahora están en la cancha donde seguramente el Ejecutivo quería que estén? Primero, César, es vergonzoso, realmente es vergonzosa esa sumisión, esa subordinación del señor David Choquehuanca, presidente nato de la Asamblea, quien se está subordinando al TCP y a un grupo de usurpadores autoprorrogados que no tienen ningún tipo de competencia y mucho menos legitimidad.
Para eso había sido bueno el señor Choquehuanca. El señor Choquehuanca que decidió no convocar a sesión de asamblea, que decidió renunciar a ejercer su autoridad como presidente nato de la asamblea. El señor Choquehuanca que en ningún momento defendió la institucionalidad de la asamblea legislativa cuando precisamente el TCP nos estaba pateando en el piso. El señor Choquehuanca que no dijo esta boca es mía cuando nos cercenaron las prerrogativas y las facultades de interpelación a los ministros del gabinete del presidente Arce. Es nefasto el señor Choquehuanca porque se ha convertido en no parte de la solución, que nunca lo fue, en parte del problema. Y lo que es peor, siendo presidente nato de la Asamblea, se ha convertido en cómplice, en encubridor de unos autoprorrogados usurpadores que están ahí atropellando la constitución política del Estado, vulnerándola, y que están ahí solamente para responder los favores políticos del MAS. Por lo tanto, la posición del señor Choquehuanca desde Comunidad Ciudadana, nosotros la rechazamos vehementemente porque está claro que es una posición política que va en la línea de subordinarse vergonzosamente al TCP y a los autoprorrogados. La diputada Choque asegura que el plan es habilitar a Evo Morales para que sea candidato, tomando en cuenta que se borrarán todos los obrados del Tribunal Constitucional, incluyendo la prohibición. Yo le hacía la consulta, en diciembre salió el fallo que evita que Evo Morales vuelva a repostularse en esa interpretación, pero dice que hay otro fallo que en realidad salió luego. ¿Es cierto esto? ¿Lo que se pretende es que Evo Morales vuelva a ser candidato? A ver, esa es una narrativa sin ningún sentido de parte del bloque que responde al presidente Arce. Y nuestra posición desde Comunidad Ciudadana ha sido absolutamente firme. El señor Evo Morales Jaima, que es el cucu para el presidente Arce, es un señor que no está habilitado para ser candidato, mucho menos presidente en las próximas elecciones, producto de una sentencia, la sentencia constitucional 1010, que ya el año pasado ha establecido que el señor Evo Morales Ayma no puede ser candidato. Además, al margen de esta sentencia constitucional 1010, está la consulta que hizo Colombia en el marco de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, este es un falso debate, es un falso argumento con el que están tratando de justificar la presencia de los autoprorrogados. El señor Evo Morales Ayma no puede ser candidato. No puede ser candidato constitucionalmente hablando. ¿Y para qué vamos a hablar de la solvencia política del señor Morales cuando es un liderazgo ya en decadencia, cuando el señor Evo Morales Ayma prácticamente está saliendo por la ventana de la historia? En este sentido, no utilicen ese falso argumento, no traten de implantar o de aplicar ese falso debate porque van a caer, las cosas van a caer por su propio peso. Aquí no está en debate la candidatura de Evo Morales. Evo Morales no está habilitado y no puede ser candidato. Lo que está sí en debate es la forma de gobernar de Luis Arce, que ha optado por gobernar judicialmente a punta de sentencias, a punta de autos y a punta de consultas al TCP. Y para eso, por supuesto, no les ha temblado la mano para vulnerar la Constitución y para dar por bien hecha la presencia de estos usurpadores en los altos tribunales de justicia. Ese es el tema de fondo. No traten de disimular que Evo Morales no está habilitado, haga lo que haga. Y ese será un tema que el MAS tenga que solucionar, ese no es nuestro problema. Por lo tanto, aquí el tema de fondo es que ellos, hablo del presidente Arce y su gobierno, tienen que terminar de entender que aquí no basta con elegirse democráticamente, hay que gobernar democráticamente. Para gobernar democráticamente tienen que gobernar con la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el escenario de la representación popular ciudadana.
Diputados, son 4 leyes que se aprobaron el día jueves, la 075, la ampliación para que se pueda llevar adelante las elecciones, el crédito y el tema del indulto. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Hasta cuándo se deberá esperar? Ustedes decían la semana pasada que el presidente tiene 10 días, pero con esta acción que se ha mandado al Tribunal Constitucional, esto se va a estirar. ¿Qué va a pasar con los prorrogados en este tiempo? ¿Qué va a pasar con la elección judicial y obviamente con los créditos que seguramente preocupa a la gente de Cochabamba y el tema del el indulto? Ya ha habido manifestaciones en las cárceles y obviamente esto genera más preocupación. Son 4 leyes que son importantes. ¿Qué va a pasar con ellas en este tiempo? ¿Y hasta cuándo se deberá esperar? Constitucionalmente, el señor presidente Luis Arce Catacora tiene 10 días para promulgar o en su caso observar las leyes que han sido sancionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nosotros lo que vamos a hacer es, por supuesto, exigirle al señor Luis Arce Catacora que si aún le queda un mínimo de responsabilidad y un mínimo de respeto institucional, y si en su caso no quiere seguir agudizando la crisis institucional por la que estamos atravesando, el señor Luis Arce tiene que promulgar las leyes. No sabemos con qué argumento va a ir a decir a los presos detenidos en las cárceles del país que el indulto aprobado no tiene validez. No sabemos con qué argumento ahora va a seguir reclamándole a la Asamblea que no aprueba créditos cuando tienen ahí un crédito a la mano de 176 millones de dólares para la construcción de la doble vía con Fital Bombeo. Por lo tanto, el señor Arce tiene que tomar una decisión, ojalá en el marco institucional, y tiene que tener una lectura política correcta de la realidad y de la coyuntura que está viviendo su gobierno y el país en su conjunto. Si aún le queda un poco de sentido común, estamos seguros que el señor Arce va a promulgar y esas leyes entrarán en plena y absoluta vigencia. Desde la Asamblea Legislativa, para nosotros es un tema superado. Esas leyes están sancionadas, debieran entrar en absoluta vigencia, y si no se lo hace, el señor Arce, por supuesto, tendrá que ser sujeto a las responsabilidades legales y constitucionales que están establecidas. Ahora, y el trabajo legislativo para la preselección, el diputado Jáuregui decía que se contradicen porque no convocan a comisiones para seguir el trabajo, pero la ley todavía no ha sido promulgada, ¿no? Las comisiones mixtas, producto del mandato y de la instrucción prácticamente que se les ha dado mediante la resolución aprobada por más de 2/3 de la Asamblea Legislativa, tienen que comenzar su trabajo inmediatamente, tienen que convocar a sus plenarias y tienen que reiniciar el proceso de preselección, estableciendo, por supuesto, y ajustando los tiempos que van a requerir para terminar esa etapa, y, por supuesto, estableciendo los criterios que garanticen el tema de equidad de género, respeto a la participación de pueblos indígenas, originarios, campesinos. Las comisiones mixtas hoy tienen absoluta ya potestad y tienen un mandato de más de 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que reinicien y concluyan la etapa de la preselección para las elecciones judiciales. La última, diputado, que también preocupa, tomando en cuenta los tiempos. Desde el Tribunal Supremo Electoral aseguran que ya no pueden ir las primarias. Ustedes tienen un proyecto para unas primarias abiertas. El tribunal ha dicho que va a mandar un proyecto para eliminar las primarias. En este sentido, ¿se pueden conjuncionar estos dos proyectos o se tiene que elegir uno? Sí, a ver, la propuesta de Comunidad Ciudadana presentada a través de nuestro líder Carlos Mesa fue modificar la ley 1096, la actual ley de organizaciones políticas, y modificar el régimen de las primarias, de primarias cerradas, que no sirvieron absolutamente de nada el 2019, a primarias abiertas, participativas, competitivas y obligatorias. Después, Comunidad Ciudadana, a través de Carlos Mesa, hemos hecho una nueva propuesta al país en sentido de decir, en este momento de una coyuntura tan difícil, tan compleja, lo que tenemos que hacer es establecer prioridades.
es la prioridad número uno, este segundo semestre del 2024, es y debe ser las elecciones judiciales. Para ello, lo que hemos propuesto es que se modifique efectivamente la ley de organizaciones políticas por primarias abiertas, pero estas se difieran y se apliquen el año 2025, el año en el que se tienen que realizar las elecciones generales. Hasta el momento no hemos conocido oficialmente cuál es la propuesta del Tribunal Supremo Electoral. Una vez que esta propuesta se la conozca en la Asamblea y radique en la Asamblea, la vamos a discutir, pero está claro que en este segundo semestre la prioridad para el país debe ser efectivizar las elecciones judiciales y está claro que las primarias tienen que ser diferidas hasta el año 2025. Diputado, le agradezco mucho por este tiempo. No, a ti César, como siempre, es un verdadero placer. Hasta una próxima oportunidad.